Estaba el otro día en Discord con los pibes, hablando de la vida, jugando en un juego de mierda, seguramente bardeando y pajereando en cantidades similares, cuando de repente tuve una especie de epifanía. ¿Y si jugaba de manera ultra legal y auténtica al nuevo juego de Pokémon? Después de todo, soy un fan desde pequeño de la franquicia, pese a haberme alejado de la misma los últimos, no sé, 3 años quizás. Eh, y vuelto a tener recién contacto a principios de este año con mi claramente legal primera vez jugando a la sexta generación en una obviamente original 3DS, por lo que me dispuse a configurar mi Switch completamente original, recién adquirida, para poder correr mi copia completamente legítima de Pokémon Leyendas ZA. Spoiler, me parece mejor de lo que te pinta todo el mundo en redes. Spoiler por dos, sigue siendo un juego bastante decepcionante pese a pertenecer a la IP más redituable del mundo del entretenimiento. A decir verdad, este juego en específico me llamó la atención porque tocó una fibra sensible dentro de mí. Después de todo, cuando era más chico y empezaba a tener contacto con internet de manera mucho más directa, no tardé en descubrir Pokémon y sus juegos. Más que nada porque en ese momento estaba viendo su temporada de blanco y negro en la tele. Esto hizo que a mi niño yo le pintara hacer su primer crimen en contra de Nintendo de toda su vida, spoiler, fueron muchos, y así emular la Game Boy Advance y jugar Pokémon Esmeralda y luego Pokémon Rojo Fuego. Pero lo más importante es que justo en ese momento acababa de salir Pokémon X e Y, o sea que mi niño yo vivió el salto al 3D de la sexta generación en innumerables videos en YouTube, convirtiéndose en un sueño jugar esos juegos y vivir las mega evoluciones. Lástima que en ese momento se contaba con poca guita para comprar una 3DS y la PC que tenía apenas si tenía 2 GB de RAM y un Pentium. Básicamente me quedé con las ganas porque era imposible. ¿Y saben qué se hablaba mucho en esa época? De la versión definitiva que iba a tener la sexta generación, el llamado Pokémon Z. Hoy en día, gracias a leaks de Game Freak, nada nuevo, pasa todos los años. Che. Sabemos que dicho juego existió por lo menos durante unos meses, antes de ser tirado a la basura y pasar a ser los mejores remakes de la historia de la franquicia, que son Rubí Omega y Zafiro Alpha. Pero ese gustito amargo quedó, ¿saben? Porque la región de Kalos y su lore tenía un potencial descomunal con todo lo que no nos contaron en X e Y. Y lo más triste es que lo más cercano a saber mucho más de su historia, lore y setting fue en el anime de X y Z, lo cual dice muchísimo. Fue recién en este año que con una PC decente me digné a faltarle el respeto que no le tengo a Nintendo y Game Freak y me puse a jugar Pokémon X. Honestamente fue algo que disfruté con mi niño interior, pero me decepcionó bastante al gordo adicto a los jueguitos que soy hoy en día. Un juego fácil, sin el más mínimo atisbo de desafío, con una historia sin ritmo, hecha a las apuradas, y que no explicaba casi nada de su lore. Basta con decir que te encontrás a Sigarde en una cueva random, casi sin guía o referencia alguna de que esté ahí, o el por qué. Y ni hablemos de que no se toca el tema de sus porcentajes o que esté literalmente incompleto. O sea, imagínate que tu legendario principal de la generación se desarrolle más en Alola que en su propia región. La demencia es total, digamos. Dicho todo esto, cuando vi ese primer tráiler de Leyenda ZA, prácticamente ni le di bola. Para empezar, no había jugado Leyendas Arceus, y lo que había podido ver de ese juego no me llamaba demasiado la atención, si les soy sincero. Además, por esas épocas
Llevaba desconectado de casi todo aspecto de la franquicia, salvo algún que otro hack run jugado de la Game Boy Advance, y lo que me cruzaba esporádicamente de la octava y la novena generación me parecía un bodrio del tamaño de una casa. Pero algo fue pasando en las últimas semanas. Cada vez que veía algo nuevo sobre el juego, cada vez que se hablaba de las nuevas megas, me terminaba encontrando a mí mismo con la oreja levantada prestando atención al tema. Seguía receloso, obvio, que el juego se desarrollara solamente en la ciudad luminalia, no ayudaba la verdad. Pero ya no me generaba rechazo. Algo de mí quería ver qué hacían con el lore de Kalos, de AZ, del Team Flare y sobre todo de Sigarde. La chispa de ese karma pequeño ardía cada vez más, pero el karma actual se mantenía y mantiene crítico. Y así, sin planearlo, terminé probando Pokémon Leyenda Z. Y contra todo pronóstico, no es tan malo como parece. Hará una semana o menos, hablando con mis amigos en Discord, me digné a jugarlo. De hecho, se podría decir que ellos vivieron todo el proceso que viví con el juego, ya que lo jugaba mientras hablaba con ellos de boludeces. Así que si se preguntan por qué absolutamente ningún clip que voy a poner en este video tiene sonido alguno, es porque no existe ni uno en el que no salga algún idiota de mis amigos diciendo alguna pavada o ragueando en el LOL como un loco. Es más, ni siquiera tenía pensado hacer un video sobre este juego, pero mi buen amigo el Timmy me empujó a hacer mientras jugaba y hablaba de la vida, por lo que este video está dedicado ni más ni menos que al pedazo de chat del Timmy que me convenció de hacerlo. El principio de este juego es honestamente la mayor mierda que toqué en muchísimo tiempo. Está todo bien con que tu juego sea PI 3 y todo eso, pero que en un juego de mundo abierto tengas que estar las primeras horas jugando de manera cuasi pasillera porque no te dejan irte por la mayoría de parte del mapa, me parece bastante rompehuevos. Y no solo eso, sino que directamente el tutorial es bastante malo, por no decir que te terminan de enseñar conceptos o mecánicas en las horas 15 o 20, que en un JRPG normal no estaría tan mal. Pero en un juego cuya duración media es de 25 a 30 horas, me parece un fallo de diseño gravísimo. Pasando eso, te dejan libre por fin dentro del mundo abierto del juego. Ciudad Luminalia, que si bien es bastante chica en términos de distancia, estamos hablando de, no sé, creo que son menos de 7 minutos para cruzarlo de un extremo a otro. Tiene un aspecto de verticalidad bastante bueno, a decir verdad. Sin lugar a dudas, donde brilla el mapa es justamente en este último aspecto. Les juro que explorar los techos de la ciudad e intentar llegar a cualquier lugar que ves me resultó bastante divertido, de verdad. Una vez dicho esto, doy pie al que creo es uno de los pocos aspectos en los que destaca este juego. En mi opinión, el loop jugable es verdaderamente entretenido y te puede mantener distraído durante muchísimo tiempo. El ir capturando los Pokémon de las zonas salvajes, al mismo tiempo que recorres los recovecos que puedes encontrar del mapa y capturar los Pokémon nuevos que te encontrás, es genuinamente entretenido. El simple hecho de que el loop jugable sea tan divertido es lo que hizo que no me terminara el juego en 15 horitas o lo dropeara por el ritmo de mierda que tiene la historia. El único inconveniente es que si no te pinta explorar o intentar capturar Pokémon nuevos, dudo que el juego pueda atraparte con el resto de sus apartados. O sea, el segundo aspecto que podríamos decir que es verdaderamente divertido el juego es su combate en tiempo real. Pero, siéndoles completamente sinceros, es un sistema que se le notan las costuras todavía. Su idea no es mala, todo lo contrario, pero se nota que le faltó un buen golpe de horno. Los Pokémon sufren de embolias cada vez que los cambias o tu oponente saca otro. El comportamiento de los mismos es errático y su IA es completamente idiota.
No saben la cantidad de veces que mi Pokémon pretendía ir a una posición que le era imposible para ejecutar una habilidad o se quedaba completamente stuck en algún lugar porque aparentemente en un juego donde hay obstáculos constantes en el entorno no importa mucho que las criaturas que pelean no tengan conciencia espacial y no puedan rodear algo básicamente. Que ojo, es algo que le puedo perdonar a un juego como Digimon World de la PlayStation 1, pero no a un juego moderno para la Switch 2. Y no me salgan con el crossgen porque la Switch también es un maquinón. Aún así, el combate es divertido y bastante accurate con lo que es Pokémon, porque aunque algunos creadores de contenido te digan que one-shoteas todo de uno o dos golpes, la realidad es que eso pasa desde el Pokémon rojo de la Game Boy, así que es lo mismo pero en tiempo real, muchacho. Por otro lado, las zonas de combate y los combates contra entrenadores me pareció uno de los puntos más chotos del juego. Su concepto se basa en combatir contra todo ser vivo que esté dentro de la zona determinada, la cual solo aparece por las noches, y juntar así puntos para canjear el ticket de ascenso y ir subiendo desde el rango Z hasta la A. Estos son los llamados juegos ZA y son el núcleo central del juego y la historia durante todo el juego, aunque pierde protagonismo luego de la primera mitad del mismo. Donde, por cierto, te saltean una cantidad bastante grande de rangos, que siendo honestos esto claramente fue una decisión porque se dieron cuenta de que la gente iba a mandar a la mierda si los hacían subir 25 putos rangos en esos juegos del orto, ya que son demasiado repetitivos. Pasando del rango B corta, creo, V, al rango G, si no estoy mal. La historia es sin duda el punto más decepcionante de todo el juego, sin lugar a dudas. Tú eres un turista que llega a Luminalia y te encuentras con una piba o pibe, dependiendo del género que elegiste para tu PJ, haciendo un comercial para un Hotel Z. En el proceso en el que interactúas con este personaje, al que podríamos llamar rival según los estándares de la saga, aunque más bien es como tu compa con el que peleas en ciertos puntos de manera amistosa, te roban el bolso y junto a los Pokémon iniciales persiguen al ladrón y te dan a elegir justamente uno de estos iniciales. Obviamente yo elegí a Totodile. Después de esto conoces a AZ, que se hizo un re-hotel, el Hotel Z, y tiene viviendo ahí a un grupito de pubertos haciéndole trabajitos de los cuales de momento desconocemos y posteriormente te depara el peor tutorial posible durante unas más o menos 2 horitas de juego. Básicamente, el foco de la historia después del tutorial es avanzar en los juegos ZA porque pintó esa y peleando contra los tipos más NPCs del mundo como el todopoderoso Zacarías, el eterno rango Z. Y así durante bastantes horas que se hacen disfrutables solo por el loop jugable y las primeras misiones secundarias que están bastante bien. Lástima que la mayoría de estas se termina limitando a traerme este Pokémon barra objeto que me interesa o cagarse a bifes con alguien, lo que te termina pudriendo de las mismas. Por lo menos en mi caso dejé bastante tiradas las misiones secundarias el último tramo del juego porque me hartaron de verdad. Dato curioso es que las misiones secundarias te las da la detective Matiere, personaje del postgame de X&Y, que también es la hija adoptiva de Hanson, que también tiene cierto protagonismo dentro de la historia con el tema de Sigarde y el Team Flare más adelante. Pero bueno, el juego se basa en eso hasta que llegas al rango B, donde interactuamos con Sigarde, el cual nos lleva a cagarnos a piñas con un Absol que, por razones del trama y lore del jueguiño, Digi evoluciona sin un entrenador y lo tenés que recagar a bifes con la ayuda de un Mega Lucario que te presta AZ, que justo andaba por ahí. Dato curioso es que este Lucario, para los que jugaron X&Y, es el Lucario que el protagonista de estos juegos recibe de parte de Corrina. Y canónicamente se lo da a AZ luego de su combate al final de la historia de X&Y.
Podrá parecer una pelotudez, pero estos detallitos son muy lindos. Más que nada cuando ese Lucario es un regalo que te da AZ en el postgame, conectando, por así decirlo, el legado del protagonista de X e Y con el del ZA. Después de esto, el Absol se mete en tu equipo porque es un tipo agradecido, ¿viste? Pequeño inciso para decir que los Pokémon mega evolucionados de esta manera sufren un dolor y una locura increíblemente potente, lo que es bastante accurate con el lore que se les dio a las mega evoluciones en Alola. Y después de ello aparece el misterioso L, para decirte que el elegido de Zygarde sos vos y te está poniendo a prueba para que calmes a todas las megas descontroladas que están apareciendo por la ciudad. Este es un Lysandre amnésico, que si no jugaron X e Y, Lysandre es el jefe del equipo antagónico, el equipo Flare, en esos juegos, y es el villano principal de los mismos. Justo después de esto te clavan una ascendida al rango G y desbloqueas el uso de las megas. Y básicamente la historia a partir de este punto se basa en cagarte a piñas con megas descontroladas, conocer un personaje nuevo, tener un combate de ascenso contra este, desde donde su Pokémon característico tiene una mega, generalmente megas nuevas introducidas en este juego, e ir desbloqueando más zonas salvajes, más features para desplazarte por el mapa y llegar así a lugares donde antes no podrías llegar, y así hasta llegar al rango A. Entre medio descubrís que los tipos de el café que para nada parecían ser gente del Team Flare resultaban ser los vestigios del Team Flare, que buscaban limpiar su nombre bajo el manto del nuevo Team Flare Nouveau. También vas a ir a una dungeon bastante interesante, que es el Café Lysandre, antigua base del equipo en la cual estuvimos en X e Y, solo que ahora está hecha mierda y llena de Pokémon salvajes. Acá te dan un poco de lore sobre Zygarde, el arma definitiva, y el arma que hay en la Torre Prisma, Ange. Este punto de la historia honestamente es de los mejores y pese a ser casi el final, es algo que verdaderamente me ayudó a mantenerme atrapado. Cuando llegas al rango A, se va todo a la mierda en la Torre Prisma. Con el arma Ange de AZ y básicamente la única solución es usar al Megafloet, el Pokémon de AZ, para pararla. El rival se encarga de esto mientras nosotros pasamos la última prueba de Zygarde en caso de que se vaya toda la mierda. Y adivinen, se va todo al pingo y hay que proceder a la boss fight contra el arma Ange, que ahora controla los poderes del Megafloet. Básicamente te tenés que cagar a piñas 3 veces contra unas flores que salen del piso, y entre cada fase Zygarde al 100% le tira todos los poderes a la torre, así hasta tirarle la ulti, y cuando no funciona proceder a tener una secuencia super épica donde mega evolucionás a Zygarde y tira tremendo poder para ganar y así terminar la historia del juego. Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso para decir que posiblemente es una de las peores peleas de jefe que tuve en mi vida. Es aburridísima, repetitiva a lo loco, además de que todo se termina en una cinemática en la que no haces mucho, la verdad. Con Ange derrotado y AZ pudiendo descansar en paz después de vivir sus poquitos 3000 años que vivió el loco, termina la historia principal del juego. O eso creería, porque la historia sigue en el postgame, donde se inauguran los juegos ZA infinitos, que son la misma mierda, pero sin rangos ni final. Cuando volvés a hacer las peleas ahí, desbloqueas las misiones para capturar a los legendarios Yerneas e Yveltal. Y en lo que es un proceso bastante fácil, honestamente, donde el mayor reto es justamente la parte previa de cagarte a piñas con unos Pokémon alfas durísimos de arriba de nivel 70, 75 y unas megas descontroladas random, que el mismo pelea contra los legendarios. Esto nos habilita la verdadera boss fight contra Lysandre, que ahora con su memoria recuperada y su equipo bien durísimo, en especial con su Gyarados nivel 80, nos recaga a palo. De hecho fue la primera vez en la que tuve que repetir una pelea en todo el juego, lo cual creo que habla muy mal de la dificultad del mismo, pero bueno. Después de esto, si le ganás, desbloqueas la pelea contra Zygarde, que consiste en 3 raids, como si fueran las de las mega evoluciones descontroladas, pero con otro color y contra 3 fases de Zygarde.
es decir, el 10%, 50% y 100%. Todo esto para poder conseguir al legendario y completar el trío de la región de Kalos, y con esto terminar la historia del jueguiño, también dejando una trama abierta, ya que ahora Lysandre tendrá que vivir 3000 años por alguna razón media rebuscada del guión, y se podría decir que es como el nuevo AZ. Lo único que te quedaría sería conseguir a Floet de AZ, pero honestamente yo no pienso tocar los juegos ZA infinitos ni con un palo, prefiero salir a tocar pasto, la verdad. Ah, y en unos meses sale el DLC de Megadimensiones, pero si acaso eso será tema para otro video, porque... o sea, dudo que pase eso igualmente, porque no tiene mucha pinta ese DLC, honestamente. En fin, este juego tiene sus cositas. Sus sistemas le falta pulido y el Power Creep se lo metieron por el culo, de manera bastante potente todo el juego. Pero me es imposible decir que no fue una experiencia divertida. Además de que, pese a tener un loop jugable muy divertido, se puede llegar a sentir repetitivo de vez en cuando. Más que nada cuando desbloqueas el descenso Rotom, que es básicamente un doble salto. Y pues bueno, con ello ya podés llegar a cualquier lugar que te propongas en la ciudad, quédate tranquilo. Más allá de eso, otra cosa que aporta al juego y a su loop es recolectar los tornillos coloridos para así conseguir mejoras de experiencia o ratios de captura. No suelo ser tan fan de los coleccionables, pero en este caso creo que fue un acierto muy bueno a la experiencia jugable. Otro aspecto muy destacado del juego que casi me olvido de mencionar es, sin lugar a dudas, su banda sonora. Su banda sonora en prácticamente todos los aspectos es increíble. De verdad se los digo. Tanto la banda sonora como de día, como la de noche, la de los combates o la de ciertos personajes en específico, son bandas sonoras espectaculares y sobre todo son un gran tributo a lo que fue la sexta generación. La gran mayoría son remixes o reversiones de temas de Pokémon X y Pokémon Y, pero con un punto de vista algo diferente y honestamente me parecen unos temazos. Más que nada, si tengo que decir algunos, claramente son el de Sigarde, el de La Noche y creo que sobre todo el de Lilinet. Porque, a ver, ese tema es una caricia al alma. Obviamente hay otros quilombos bien presentes, como que la primer mega de mano de un contrincante genérico en una zona de combate, en que repito es el juego donde las megas son la base de todo, fue en las últimas 3 horas de juego. Y ni siquiera se dignaron a hacer un Mega Sigarde original, porque simplemente reciclaron un concepto viejo de la sexta generación que no pinta nada con lo que representa la mega de ese Pokémon en este juego. Literalmente usaron un concepto de lo que iba a pasar en Pokémon Z. Imagínate que gran parte del juego trata sobre que Sigarde te eligió para que lo domines, seas el mejor chabón usando la Mega Evolución para terminar evolucionando en su forma definitiva, que es básicamente un concepto viejísimo de un cañón que creo que iba a ser usado para voltear a Yveltal. O sea, nada que ver nada con nada. Otra cosa que sí le doy a favor a este juego es que por fin lograron una verdadera expresividad a los modelos de los personajes. Y si solo en su diseño nos fijamos, los personajes están muy bien hechos. Son diseños muy lindos y únicos.
Lástima que la mayoría tiene la misma personalidad que una piedra. La historia, si bien me pareció muy mal desarrollada y su ritmo es asqueroso, digo, literalmente te tienen todo el rango de recadero para el clan Corrosión y el resto del juego sufre de no saber llevar la historia hacia donde quiere. El final me pareció adecuado y cerró bien el arco de AZ, pero no puede ser que el juego a nivel narrativo dependa casi exclusivamente de sus últimas horas de juego. Literalmente todo pende de las últimas 2 horas. Siento que la misma depende demasiado de X e Y, en el sentido de que casi no te contextualiza sobre lo que pasó en estos juegos, pero sigue la línea narrativa en cierta manera, y se siente más como un juego para gente que vivió la sexta generación, del mismo modo que creo que vive de los personajes del pasado y no destacan demasiado los nuevos, salvo el grupo protagónico. Siento que este grupo de amigos es lo que deberíamos haber tenido en X e Y. Se siente un grupo de verdad y no una seguilla de NPCs que tuvimos en la sexta generación que no tenían ni personalidad ni repercusión en la trama. Las peleas triple raid contra las megas descontroladas zafan. No son una maravilla, pero me parecieron bastante más divertidas que los juegos ZA. No les voy a mentir, el juego me gustó. Como conjunto no me parece el mejor juego del mundo, ni mucho menos el mejor de la franquicia, pero cumple. Y es ciertamente triste que eso solo ya me llene, porque significa que, pese a la repercusión y prestigio que tiene la IP, esto es lo mejor que podemos esperar de ella. Es triste que el juego haya recibido tan poco tiempo de desarrollo y presupuesto, pero eso es lo que genera ser la IP más redituable del mundo. Aunque vendan mierda, se va a comprar y por eso invertir más del mínimo es una pérdida para los ejecutivos de Pokémon Company. Y así seguirá básicamente hasta que dejemos de comprar los juegos, cosa que no va a pasar y lo sabemos. Más allá de todo, invito a todo el mundo a no guiarse por lo que dicen las redes y probar el juego si así lo desean. Porque siento que el hate que recibió fue más por ser un juego de Pokémon que por ser un mal juego. Ojo, sí es un juego bastante flojo, pero desde luego no es lo peor que he jugado en mi vida ni de lejos. Si tuviera que darle una nota sería creo que un 6,5 o un 7 sobre 10. O por ahí básicamente. Es un juego que no destaca demasiado, pero puede llegar a ser una experiencia demasiado disfrutable y divertida. No es el juego que Kalos se merecía, pero al menos le dio un cierre digno a una generación que había quedado completamente en pausa. Hasta aquí mi análisis y opinión de Pokémon Leyendas ZA. Espero que lo hayan disfrutado, si fue así pueden suscribirse y seguir apoyando a este proyecto que creo recién empieza. Sin más que decir, chao.